Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Amistad de David y Jonatán. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo: en ninguna manera, no morirás. Y aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a hacer Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna. Yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Y entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lugar, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas, mas acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así: he ahí las saetas, más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: ¿le habrá acontecido algo y no está limpio? De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día
nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió de ira Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y entonces Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y el otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, con David y un muchacho pequeño con él, y le dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hermanos, vemos aquí un claro ejemplo de la amistad que hay entre Jonatán y David, algo que trasciende más allá de una simple amistad, sino que hay un verdadero amor entre ellos, como personas, como amigos, para protegerse, para cuidarse de lo que el rey Saúl intentaba hacer en contra de David. Hoy en día igual nos encontramos con verdaderas amistades, amistades que fallan y amistades que realmente ponen las manos en el fuego por cada uno de nosotros. Sean benditos de Dios esas amistades que están dispuestos con uno o con cualquier otra persona a llegar hasta el final, ayudar, apoyar en cualquier momento y en cualquier situación. Jesús es nuestro mejor amigo. Él es quien puso su vida en favor nuestro. Él intermedió entre nuestro Dios para cubrirnos, para lavarnos, para quitarnos, para borrar todo nuestro pecado. Él es el amigo fiel en el cual todos debemos de confiar. Amistades en el mundo hay, pero amigo fiel solamente Jesús. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.